Buen día, amada audiencia. Nuevamente, con gozo, con alegría por estar en un programa más. Hoy, 31, hermanos y queridos, de diciembre, se termina el año. Ya es el último día del año, hermanos amados, y gozosos, contentos por un programa más. Si hoy ya llegamos al programa número 10, hermano, arregla tu vida con Dios. A las 5 de la mañana y ya temprano, cuando mis hermanos están preparando el mate, están preparándose para salir a trabajar, y ya están escuchando palabra de Dios, que fue lo que Dios nos mandó a hacer este programa a las 5 de la mañana. Hermano, nos da gozo, nos da alegría podernos estar ya desde las 4, las 3 de la mañana levantados para estar haciendo este programa, orando, pidiendo a Dios que nos dé palabra a todos, hermanos, porque como digo yo siempre, tenemos que crecer juntos, ¿verdad? Y traer palabra de Dios, tal cual está la palabra, hermano, porque la palabra es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, que es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y el verbo hecho carne, hermano, es nuestro Señor Jesús, y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hoy vamos a tocar un tema, hermano, medio candente. Hoy vamos a tocar un tema, hermanos queridos, que es sobre el bautismo en agua. Sobre el bautismo en agua para arrepentimiento, como dice la palabra, hermanos. Y hemos visto en 33 años que tenemos en el camino del Señor, que muchas veces se va a bautizar y hay uno allí que está justo en un río, en una playa, donde hay agua, y dice, yo me quiero bautizar, bueno, vení, bautizate. Y ya van y lo meten dentro del agua. Pero la palabra de Dios nos enseña que es algo muy importante tener el conocimiento bíblico, ¿sí?, para bautizarse. Porque muchas veces creyendo que estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un daño a las personas que se bautizan porque no tienen el conocimiento bíblico de lo que es el bautismo en agua. Entonces hoy, hermano, en este día final del año, para estar arrancando un año 2021 sobre la palabra, sobre el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos hermanos que podrán decir, pero yo me bauticé y permanezco en el Señor, sin conocer lo que era el bautismo. Bien, la misericordia de Dios estuvo sobre tu vida, pero la mayoría que se bautizan sin el conocimiento bíblico quedan por el camino, porque es como la palabra cuando dice que salió el sembrador a sembrar, y parte cayó en el camino, parte cayó en el tejado, parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Pero para que haya buena tierra, primero hay que ararla, sacarle los espinos, sacar todo aquello que está perjudicando a la tierra para plantar una buena semilla, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos que nuestra tierra, nuestro corazón tiene que ser arado, ¿verdad?, enseñado, limpiado, purificado, ¿verdad?, por la palabra de Dios, con el conocimiento bíblico, para luego meternos en el agua, sabiendo el significado tan grande de lo que es el bautismo en agua. Así que hoy, hermanos queridos, el tema va a ser el bautismo en agua. Que Dios nos ayude, hermano, que nos dé palabra, que abra el corazón a cada uno de ustedes, hermanos queridos, para poder entender bíblicamente lo que dice la palabra de Dios, hermano. Así que vamos a estar cantando, vamos a estar alabando a Dios con la sierva que ya está junto a nosotros, hermanos, y ya rapidito nomás vamos a ir a la alabanza. Amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo me deleito y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Y manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar. Ese fuego que viene del cielo, Señor,
es el fuego del Pentecostal. Y Manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar. Ese fuego que viene del cielo, Señor, ese fuego de Pentecostal. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. No lo dejes apagar, no lo dejes apagar al Espíritu Santo de Dios. No lo dejes apagar, no lo dejes apagar al Espíritu Santo de Dios. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Recibe, recibe, recibe poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Recibe, recibe, recibe poder de lo alto y déjate bautizar con el Espíritu Santo. Recibe, aleluya, recibe, sí, oh recibe te adoramos, poder Dios, de te lo glorificamos. alto y Te bendecimos, Padre, en esta bautizar mañana, Dios. por el Y ponemos, Espíritu Señor, Santo. este estudio que vamos a hacer conforme a tu palabra, oh Dios. Que seas tú, Señor amado, glorificándote, oh Dios mío, aleluya, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, oh Dios. Señor, abre nuestros corazones, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y mueve tu mano de gloria, Dios, en esta mañana. Señor, que tu palabra, Dios mío, aleluya, Señor, fluya como río de agua viva conforme al cometido que tú la mandas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos arrancar un año 2021 en tus manos, en tus brazos, Señor, oh Dios mío, y ser como Juan, Señor amado, aquel discípulo amado que tú quieres que él quede hasta que tú vengas, Padre. Señor, y ese hijo amado debemos ser cada uno de nosotros, Señor, que él recostaba su cabecita junto a tu pecho, Jesús, y sentía los latidos de tu corazón, Padre, que en este año 2021 tu amada iglesia, Dios, ponga su cabecita junto a tu pecho, Señor amado, así como lo hacía Juan. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, la alabanza, ponemos, Señor amado, la adoración, ponemos, Señor, la palabra, ponemos, Señor amado, todo lo que vayamos a hacer en tus manos, Dios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de comenzar, nosotros queremos traer el bautismo en agua. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? Hermanos queridos, la sierva del Señor va a estar leyendo el bautismo en agua. ¿Qué significa? Esta palabra se la leí. El bautismo en agua, ¿qué significa? Gloria a Dios. Hermano, el bautismo en agua significa purificación, fecundidad espiritual, quitar el poder de la muerte, adopción incondicional y nuevo nacimiento. El agua representa la purificación y el rechazo del pecado original que
fue a través de Adán y Eva. Amados hermanos, nosotros debemos entender lo que es el bautismo en el Espíritu, en agua. Hay dos clases de bautismo, como explicamos el otro día, pero hoy vamos a estar hablando del bautismo en agua. Vuelvo a repetir para que quede bien claro, hermanos queridos, lo que significa. El bautismo en agua significa purificación, fecundidad espiritual, quitar el poder de la muerte y adopción incondicional y nuevo nacimiento. El agua representa la purificación y el rechazo del pecado original. Nosotros venimos, amados hermanos, ¿verdad?, con una naturaleza pecaminosa a través de Adán y Eva. Cuando Satanás engañó a Eva y Eva engaña a Adán, ese pecado, hermano, quedó en la sangre del hombre. Por lo tanto, es el pecado original que caminó por los años de los años hasta que vino Jesús, como dice la Biblia, que por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre salió el pecado en todos aquellos que en él creen, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, hay un proceso de Dios, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí?, que cuando Juan el Bautista habla en el Viejo Testamento, amados hermanos, iba a preparar el camino para el Señor, ¿sí?, para que sacara las piedras, sacara los espinos del corazón, las almas se arrepintieran y luego aceptaran a Cristo como su Salvador. Hermanos, todo esto nos encuentra en la Biblia, que lo va a estar leyendo la sierva del Señor, en Mateo 3, de Mateo 3:1 al Mateo 3:12, hermanos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Amén, hermano. Aquí Juan el Bautista, ¿verdad?, pariente de Jesús, hijo de Elizabeth, ¿sí?, con 6 meses más o menos de edad mayor que Jesús. Jesús lo trae a través de un milagro, ¿sí? Aún el padre de él quedó hasta mudo, Dios lo dejó mudo para que pusieran el nombre Juan, porque allí, hermanos, ante todos los judíos, el primer hijo siempre tenía que llamarse como el padre, ¿verdad? Pero el ángel le muestra el nombre y lo deja mudo, ¿verdad?, para que naciera Juan el Bautista. Ya desde el vientre de la madre fue escogido, predestinado para un trabajo esencial: preparar el camino para nuestro Señor Jesús. Y miren qué importante lo que dicen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, predicando, enseñando doctrina, enseñando palabra de cómo se tenían que acercar a Dios todas aquellas multitudes que estaban allí en Israel, predicando y enseñando, ¿verdad? Como Jesús,
cuando comenzó a predicar y a enseñar. Juan el Bautista hacía lo mismo, ¿verdad?, que lo que después nos muestra Jesús. ¿Qué importancia es la enseñanza? ¿Qué importancia es la doctrina, hermanos queridos? Que hoy muchos no quieren recibir doctrina, muchos no quieren recibir enseñanza, pero la palabra, todo es enseñanza y doctrina para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y miren lo que dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo hombre, toda mujer que tiene que llegar, hermanos, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que tiene que llegar arrepentido. Arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De sus pecados. Arrepentido del pecado original también de Adán y Eva, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado, sí, pero por otro hombre salía el pecado, que era Jesús, a quien Juan le estaba preparando el camino. Dice, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara camino del Señor, enderezar su senda. Isaías 43, el profeta Isaías, ya Dios le había revelado, le había mostrado, ¿verdad?, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero antes que viniera el Señor Jesucristo, Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Mesías, para que los corazones estuvieran arrepentidos y aceptaran a Jesucristo. Ya el reino de Dios se había acercado a la tierra, ya estaba allí, pero había que arrepentirse. Hoy es lo mismo. Hoy cada uno de nosotros, los que invocamos el nombre de Jesús, los que enseñamos la palabra de Dios, también venimos a ser como Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor en el medio del desierto que estamos viviendo en este mundo, en un caos, ¿sí?, que la gente no quiere saber nada de Dios, que la gente no quiere saber nada del reino de los cielos, la gente no quiere saber nada de Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros también estamos en el medio de un desierto en el cual tenemos que traer el arrepentimiento a los corazones por la palabra, y luego el Espíritu Santo se convence de pecado, pero nuestra obligación es hablarle a la palabra de arrepentimiento, ¿verdad? Aquí, hermanos, Dios nos enseña que para hablarle a las personas hay que hablarle de arrepentimiento. No, un punto fundamental. No, vení que Dios te va a dar trabajo. No, vení que Dios va a hacer esto. No, vení que Dios... No, la Biblia habla que preparemos el camino al Señor, ¿verdad?, a través del arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan representaba, hermano, algo muy fundamental para el reino de Dios, sí, que era santo. Estaba apartado aún en su manera de comer y en su manera de vestir. Estaba apartado para Dios. Que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esta referencia de Juan el Bautista, hermano, ¿sí?, que él tenía, ¿sí?, como deleite para su vida la miel, hermano, y la langosta, ¿sí? Y mientras otros comían manjares, él estaba apartado, siempre comiendo eso, mandado por el Señor, estaba apartado, aún en la comida, ¿verdad? Y esto choca a mucho cuando Dios dice, no te llenes de glotonería, y más cuando se acerca aquel día, ¿verdad? Entonces, hermano, allí, y Juan vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Por algo Dios deja este versículo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que enseñar y hablar. Estaba apartado. Santo significa apartado, apartado del mundo, apartado de todo aquello que nos aleja a Dios. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Salían todos a él. No había, hermano, parecer ninguno en Juan. Un hombre que se vestía naturalmente con pelo de camello, ¿verdad?, con pieles de pelo de camello. En aquel tiempo era lo más común. Y hablando mal, era como lo más ordinario, ¿verdad? Esa vestimenta no era una vestimenta que fuera lujo en aquel tiempo, hermanos queridos,
Pero la unción que tenía él de Dios era tan poderosa que marcaba la diferencia con los saduceos y los fariseos, y todos bajaban a él, y no eran uno o dos, eran miles, como dice, y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Miles llegaban a escuchar la voz de Juan el Bautista, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él les hablaba, le hacía ver que en la condición que estaban no podía el Mesías venir a sus corazones, venir a sus vidas, hermanos queridos. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Miren qué importancia, ¿sí? Confesar nuestros pecados. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos pide, confesar nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y a quién le vamos a confesar nuestros pecados? A nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos, religiones, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esto, hermano, es algo maravilloso que Juan nos está enseñando a través del Espíritu Santo, que muchos se quieren bautizar, hermanos queridos, no por amor a lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, derramando su vida, derramando toda su sangre, el sacrificio tan grande de Jesús para que nosotros fuéramos salvos, y por su sangre nosotros, hermanos queridos, fuéramos limpiados de todo pecado. Y ellos venían y dicen, bueno, ya, yo me voy a bautizar, le voy a hacer caso a lo que dice Juan el Bautista, pero lo decían de la boca para afuera, no lo decían de corazón. Y como Juan tenía discernimiento, tanto a los saduceos, fariseos, que Dios siempre estuvo contra la religión, hermanos queridos, cuando vino Jesús siempre habló contra los saduceos, fariseos, contra los nicolaitas, contra todo aquello que significa la religión que hoy vemos, hoy día, hermanos queridos, y nosotros somos seguidores de Cristo, de un Dios vivo, por lo tanto no tenemos religión, porque seguimos a un Dios vivo. Y dice así, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sabía que querían bautizarse, hermano, sin el arrepentimiento, sin decir, Señor, perdóname, yo he pecado contra ti, contra el cielo. No, ellos venían, querían meterse en el agua como un champuzón ahí, mojarse y ya está el bautismo. Como vemos muchos hoy día, hermanos queridos, vení, vamos a bautizarte. No hay una conversación, no hay un arrepentimiento genuino en aquella vida y ya los bautizamos, hermano. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermano. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, hermano. ¿Verdad? No podemos decir nosotros, yo soy un hijo de Dios, cuando yo no estoy arrepentido de mis pecados y solo lo hago de boca para afuera para que me vean, ¿verdad? Dios mira el corazón, por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón que déle mana a la vida. Nosotros debemos de arrepentirnos de corazón para que realmente tengamos ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas y demos frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Si nosotros hacemos las cosas de boca para afuera, como dice el Señor, de labios están cerca, pero de corazón están lejos. Y nosotros vamos a estar cerquita con nuestro corazón al corazón de nuestro Dios. Y dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Mira qué importante. Nosotros somos para Dios un árbol, también hay un simbolismo como que somos árboles, pero el hacha ya está puesta a la raíz, no en el medio, no en la copa del árbol, sino en la raíz, un gran significado, ¿verdad?
que desaparecerás para siempre en la raíz. De esa raíz no va a brotar más nada, de ese árbol ya no va a brotar más nada, si nosotros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el segundo bautismo que lo hace solamente nuestro Señor Jesús a aquellos que se lo pidieran, dice la Biblia. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. El mismo Jesús, ¿sí?, es el que va a limpiar su era y recogerá su trigo a cada uno de nosotros que hagamos la voluntad de Dios en el granero, en el reino de los cielos. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, el infierno. Ya vemos desde Juan el Bautista hablando del infierno, ¿sí?, como todo aquel que no obedece a Dios, el infierno que está preparado para Satanás y sus ángeles, también para los hijos de desobediencia. Y la sierva del Señor va a estar leyendo allí en Juan 3:13, donde vemos que Jesús, ¿sí?, se bautiza en agua. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren qué importante. Jesús, siendo el Salvador del mundo, siendo, hermano, nacido del Espíritu Santo y María, no hubo intervención humana por un hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Él no tenía mancha, no tenía pecado. Su sangre estaba limpia de pecado porque había nacido del Espíritu Santo. Hermanos queridos, Él cumplió la ley. Él cumplió los mandatos bíblicos que Dios había dado a través del Viejo Testamento y cumpliéndolos Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo dice, miren lo que qué tremendo, cómo Juan el Bautista reconocía, hermano, que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, pero Señor, Jesús, soy yo que tengo que ser bautizado por ti, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Reconocía la grandeza, la gloria de nuestro Señor Jesús, hermano, y sabía que él tenía que tener el bautismo, el Espíritu Santo, como tenemos que saber todos nosotros que debemos tener el bautismo del Espíritu Santo. No solamente el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, que era lo que Juan el Bautista quería para él. Sabía, sí, que él venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego, hermano. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, Jesús cumplió todo el mandato que el Padre mandó. Nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, tenemos que cumplir ese mandato de estar arrepentidos. ¿Pero arrepentidos para qué? Para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y este programa, como siempre decimos, se llama, hermanos queridos, arregla tu vida con Dios, ¿verdad? Estamos haciendo en este 2020 que termina hoy frutos dignos de arrepentimiento. Ponete la mano en el corazón y reconoce tus errores para pedir perdón a Dios, ¿sí?, y arrancar un 2021, hermano, diciéndole, Señor, perdóname en este año. Yo no he hecho frutos dignos de arrepentimiento. Yo no he vivido conforme a tu voluntad, Señor, y yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Y hoy la palabra está tocando mi vida, tocando mi corazón.
y entiendo que no tengo frutos dignos de arrepentimiento. Gozo, paz, benignidad, templanza, amor, mansedumbre. Frutos del Espíritu en nuestro espíritu, para que fluya por nuestra alma y se vea reflejado por nuestro cuerpo, que Cristo está en nosotros y que nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo, como dijo Jesús, vosotros sois la sal de este mundo, vosotros sois la luz de este mundo. Ahora, ¿quiénes son la luz de este mundo y quiénes son la sal de este mundo? Aquellos que están llevando frutos dignos de arrepentimiento, que se está viendo a Jesús en sus vidas, hermano, cuando hay una nube de testigos alrededor nuestro, dice la palabra, mirando qué hacemos y dejamos de hacer. Muchas veces sin hablar estamos dando testimonio que somos hijos de Dios, porque los frutos de Dios se ven en nuestras vidas. Y es lo que el mundo quiere ver. Quiere ver personas cambiadas, quiere ver personas transformadas por el poder de Dios, ¿sí? Pero para eso debemos estar arrepentidos. Y vamos a ir, hermanos, a Mateo también, 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo 28, cuando ya Jesús había terminado, amado hermano, la carrera aquí en la tierra. Él muere, resucita y le da una gran comisión. Allí en Mateo 28, hermanos queridos, le da una gran comisión a los discípulos. Que esa gran comisión llega hasta el día de hoy, hermanos, en cada uno de nosotros. Y Mateo 28, 16, la gran comisión. Y mi esposa va a estar leyendo, si la sierva del Señor, 28, 16 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Fíjense en esto, hermanos, qué importante, ¿sí? Que Jesús murió, resucitó y se presentó a los 11 mismos, porque ya Judas había muerto, porque había sido un traidor, ¿verdad? Y entregó al Mesías. Pero ya estaba todo eso escrito en el Viejo Testamento que iba a suceder así. Ahora no vamos a estar hablando de Judas, otro día hablaremos de Judas, ¿no? Y a dónde terminó Judas y toda su familia, como nos dice la Biblia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obedecieron los 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entre los 11 habían algunos que eran incrédulos y dureza de corazón. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el dominio, ¿verdad? Todo lo que Dios le había dado a Adán y Eva, vuelve a recuperarlo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? No dice ir y bautizándolo. No, hacer discípulos primero. Enseñándole doctrina, enseñándole palabra de Dios. Hay un orden, conforme lo dijo Jesús, hermano. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mira, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un orden. Hoy bautizamos y luego hacemos discípulos, ¿verdad? Hermano, primero el arrepentimiento, primero conocer la palabra, primero conocer las Escrituras y luego bautizarlo. Que la persona tenga en su corazón un arrepentimiento genuino para entrar al agua, para honrar a Jesús, lo que significa el bautismo. Hermano, es muy claro lo que nos dice la palabra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y luego bautizarlos
¿verdad? Y cuando nosotros vemos al eunuco, porque todo el mundo se agarra del pasaje del eunuco, ¿sí? Cuando fue bautizado, ¿verdad? Ese hombre venía de adorar a Dios. Venía de adorar a Dios. Venía de venir del templo. Y él no conocía la palabra, estaba leyendo a Isaías. Entonces Dios envía a uno de sus siervos, y allí mientras él iba con el carro y el caballo, se subió allí y le empezó a enseñar la palabra. Y él dice, ¿qué me impide que me bautice? Él era un adorador a Dios. No nos confundamos. Era un adorador. Solamente había que correrle el velo para que entendiera la palabra. Y Dios envía a este siervo para quitarle el velo. Este hombre reconoció que tenía que arrepentirse, reconoció el pecado original que estaba en su vida, más allá que era un adorador, y se entregó a Cristo. Y se bautizó, hermano. No agarremos ese pasaje, no, vengan y métanse en el agua. No, ir y hacer discípulos. ¿Por qué vemos cómo está hoy la iglesia? Porque no saben el significado, que no sé si me da el tiempo hoy, de lo que es el bautismo en agua. Porque por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, es maravilloso cómo Dios nos enseña que para ser discípulos, no todos somos discípulos. No todos. Por eso dice que la hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. Discípulo es el que obedece la palabra y la pone por obra y guarda su palabra, como le dijo allí, hermanos, en los Salmos, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti, Padre. Bueno, eso es un discípulo. Guardar los mandamientos para cuando viene, hermano, la ansiedad de pecar que viene de nuestros miembros de la carne, pero como la palabra está guardada en nuestro corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vamos a ir a Marcos nuevamente, hermanos. Vamos a ir a Marcos. ¿Qué nos dice Marcos, hermanos queridos? Marcos 16. A ver qué nos dice Marcos 16. También estamos hablando de cuando Jesús, hermanos amados, resucitó y se presentó a los 11 discípulos. Y 16:14 la sierva va a estar leyendo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Él dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren esto, y predicar, enseñar, adoctrinar, hacer discípulos, ¿sí? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mira qué importante, qué importante. Primero la enseñanza, primero el predicar, primero la doctrina. Y luego, igual que en Mateo, viene el bautismo. Y dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántas personas se tiran al agua, los tiramos al agua, sin que crean lo que es el bautismo, sin que crean que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, y solamente porque un amigo lo lleva y estaba allí mirando como, yo también quiero bautizarme, por la alegría de ese momento, por el gozo de ese momento, van y al agua. Hermano, ¿cuántas veces yo he escuchado por radio, tal día hay bautismo, todo aquel que se quiera bautizar, venga a la playa Ramírez, o venga acá, venga allá, sin un conocimiento bíblico? He de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal.
no pueden permanecer. Hermano, qué tremendo. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender todo esto, hermanos amados. Y vamos a ir a Juan 3:5, a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 3:5, que el otro día estuvimos predicando sobre Jesús y Nicodemo. Y miren qué importante lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Los dos bautismos. El bautismo de arrepentimiento y el bautismo de fuego, el del Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del bautismo en agua. Mira qué importante. Nosotros dijimos los otros días, y lo vuelvo a repetir, en el test 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Pone la firma y el sello: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del bautismo y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hermano, dos cosas fundamentales para el creyente: el bautismo en agua, con un verdadero arrepentimiento, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, muchas veces Dios hace como Él quiere. Muchas veces Dios bautiza en el Espíritu Santo y luego reciben el bautismo en agua. En el libro Los Hechos lo marca. Hoy no vamos a estar hablando de eso, pues se me va la hora, hermano, pero Dios hace como Él quiere. Como dijo allí los discípulos: ¿pero cómo? Si recibió el bautismo en agua, ¿cómo no lo vamos a bautizar en el Espíritu Santo? ¿Cómo no lo vamos a bautizar en agua? Bueno, Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Dios hace como Él quiere. Hermano, vamos a ir a Hechos 2:38 primero, hermano. 2:38 primero, y después vamos a ir a Hechos 22. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que lo que hizo Juan el Bautista, luego lo que hacían los discípulos de Jesús, que seguían bautizando, cuando Cristo murió y resucitó, amados hermanos, el primero que hace un discurso después del día de Pentecostés, que reciben el bautismo del Espíritu Santo, y ahí comienza la iglesia en el día de Pentecostés, ¿sí? Hermano, cuando él predica a esa multitud, hermano, él les predica esto. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todas estas personas, estas multitudes, ¿verdad?, habían escuchado a Jesucristo, pero lo habían negado y lo habían mandado a crucificar. Ellos conocían la palabra, porque Cristo le había predicado. Cuando multiplicó los panes y los peces, que eran como 5.000 más las mujeres y los niños, ¿verdad? Ellos estaban allí. Ellos veían todos los milagros que hacía Jesús, cómo el reino de Dios se le había acercado a ellos, pero tenían el corazón endurecidos, hermano. ¿Sí? Tenían un velo que rechazaban a Jesús. Cuando Pedro les predica en el primer sermón, ¿verdad?, les habla esto. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. Y ese don solamente lo da nuestro Señor Jesús. Hermano, sin arrepentimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. Sin arrepentimiento. Y vamos a ir también a Hechos 22, del 12 al 16.
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire, qué importante, hermano, si ya nuestro Señor Jesús tuvo un encuentro personal con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba para Damasco, iba persiguiendo la iglesia para matarlos, para meterlos presos, para darles palizas, hermano. Y allí se le presenta a Jesús y le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí, hermano? Automáticamente cayó del caballo. Como muchos de nosotros tenemos que caer del caballo para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántos todavía estamos con ese orgullo, con esa vanagloria, con celos, con iras, con contienda? Mirá cómo predica este, mirá cómo predica aquel, mirá esto, mirá aquello. Somos nosotros los Batman. Hermano, tenemos que caer del caballo, porque si no caemos del caballo, como cayó Saulo, nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Mira qué importante lo que era este discípulo. Era piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. Dos cosas fundamentales de este hombre. ¿Sí? Tenía frutos, hermano. Varón piadoso, fruto del Espíritu. Según la ley, que tenía buen testimonio, fruto del Espíritu, de todos los judíos, y allí moraban. Vino a mí, a Saulo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Ya tenía el don de sanidad puesto por Dios. ¿Por qué? Porque tenía frutos dignos de arrepentimiento. Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Mira qué importante, el último apóstol que Dios levanta, ¿sí? Lo arrebata al tercer cielo para escuchar la voz de su boca y estar delante de él. El último apóstol conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y él dijo: de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo cara a cara y oiga la voz de su boca. Dios lo arrebató al tercer cielo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído, de todo lo que vio en el reino de los cielos, de lo que has visto y oído. ¿En dónde? En el tercer cielo, junto a Jesús. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Qué tremendo, hermano, cuando podemos entender lo que es el bautismo en agua. Hermanos, tenemos muchos versículos, me quedan 10 minutos nada más. Y vamos a ir a Romanos. Sí, vamos a ir a Romanos. A ver qué nos dice Romanos. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hermano, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Que nos está hablando aquí en Romano, ¿sí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, el bautismo significa muerte.
Muerte al pecado. Nosotros, hermanos, que ya vamos a ir para terminar, el bautismo significa sepultado con Cristo. Sepultado con Cristo. Así tenemos que arrancar en este 2021, ¿sí? Todos nosotros que hemos sido bautizados, haciendo frutos dignos de arrepentimiento y estando sepultados con Cristo, hermano. Dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Qué tremendo, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos tienen que estar muertos, como Cristo entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Eso significa bautismo, estar muertos. Y yo te pregunto a ti, hermana amada y hermano amado, ¿estás muerto? ¿Estás viviendo una vida santa, piadosa y lleno de fruto, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, virtud, amor? ¿O no tendremos que arreglar nuestra vida con Dios? ¿Cómo está tu vida, amada hermana, amado hermano? Arregla tu vida con Dios. Cristo viene pronto y tal vez en este año que comienza, ya Cristo viene, hermano, a buscar a su amada. Somos la última generación antes del rapto. Así que debemos arreglar nuestras vidas, debemos arreglar nuestras lámparas y estar llenos de aceite para alumbrar en la medianoche. La medianoche significa, amados hermanos, ¿sí?, grandes problemas, catástrofes, pestes, destrucciones, volcanes, maldad en la gente. La medianoche, cuando esté todo revolucionado, en esa medianoche, aquellos que estamos preparados conforme a la palabra, nos iremos con el Señor. Pero habían 5 vírgenes que eran insensatas, no habían arreglado sus lámparas, pero no tenían aceite. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a poder entender esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos nueva criatura en Cristo Jesús? Cuando estamos sepultados con Él. Amados hermanos, Cristo caminó en la tierra sepultado. Él no vivía Él vivía lo que el Padre le decía. Y en el momento más desesperante, porque venía la muerte, en el monte Getsemaní, allí, hermano, con grandes sudores como gotas de sangre, clamaba al Padre, 3 veces clamó, diciendo lo mismo: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía que venía el sacrificio. Sabía que iba a ser ese cordero que se llevaba al sacrificio, destrozándole el cuerpo. El alma no se la podían tocar, pero el cuerpo se lo destrozaron. Hermano, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hermano, que Dios nos ayude. Hay muchas más palabras, pero el horario se me va. Vamos a ir a Colosenses, hermano. Colosenses 2:12. A ver qué nos dice allí la sierva. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Miren qué importante, hermano, lo que aquí en Colosenses Pablo nos habla. Sepultados con Él en el bautismo. Ahora, vamos a hablar claramente. Una persona muere, ¿verdad? Y la ponen dentro de un cajón y le ponen una tapa. Y luego va, hermano, a un agujero en la tierra, y la ponen allí y la sepultan. Le ponen tierra arriba. Así es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que estemos sepultados con Él para que Cristo Jesús
fluya como río de agua viva en nuestras vidas. Hermanos, cuando uno planta una semilla, ¿verdad? Uno ve la semilla, qué bonita la semilla, el girasol, de lo que sea, un de zapallo, de lo que sea, qué bonita la semilla. Pero si la semilla no muere en la tierra, no puede fluir la planta. Uribalaya, aranda, bayanda, la basay. Si nosotros no caminamos muertos, sepultados, jamás puede fluir Dios en nuestras vidas. Jamás podemos tener, ¿sí?, esas corrientes de agua sobre nuestras vidas. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo? Cuando estemos sepultados. Hermano, y para terminar, cuando Cristo Jesús, amados hermanos, fue llevado a la cruz del Calvario, lo azotaron, lo escupieron, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo. Hermanos queridos, Él se humilló adelante de los hombres. Como dice Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Delante de quién se humilló nuestro amado Señor Jesucristo? Delante de los hombres. Delante de los hombres. ¿Y por qué nosotros somos tan tercos que no nos humillamos delante de los hombres como hizo Jesús? Si la Biblia es clara, la Biblia nos enseña todo. En Isaías 53 dice, fue llevado como cordero al matadero, mas no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque estaba sepultado. Y como hoy escuchamos una cantidad de cosas ahí que salen, manifestaciones por radio, por televisión, hacen cadena para hablar. Le llevas a la palabra, esos hermanos no están sepultados. Están viviendo en la carne pura. Como cuando vas a la carnicería y te traen una media res largando sangre, carne pura. No están sepultados. Cristo, nuestro Maestro y Mesías, nos enseñó y nos dejó un gran legado, cómo vivir en el camino de Él. Yo soy el camino, y todo aquel que no obedece la palabra, hermano, tristemente se quedará. Hermano, sepultado con Cristo. Cristo, hermano, nos ordenó que si te pegan una mejilla, dale la otra. ¿Y quién es el que te pega en la mejilla? Un hombre. ¿Quién es el que te ultraja? ¿Quién es el que te maldice? Satanás a través de un hombre, pero vos tenés que humillarte delante del hombre. Los romanos estaban todos poseídos por Satanás, pero él se humillaba adelante de los hombres, no adelante de Satanás. Adelante de Satanás estaba teniendo la victoria. Como tú, si caminas sepultado, delante de Satanás estás teniendo la victoria, pero humillado delante de los hombres, para que esos hombres mañana se arrepientan. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender este mensaje. Quedan muchos más versículos, mucho más para hablar, pero llegó la hora. Así que la sierva del Señor va a estar cantando para terminar, y terminar en este año, hermanos, como dice la palabra, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Aleluya. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea. Bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea. Bienvenida sea, paloma de Jehová. Gloria a Dios, hermano. Que tengan un 2021 agarrado del Señor, amados hermanos. No se separen
de la presencia de nuestro Padre Celestial, esté en esa comunión íntima con Él, hermano, arrecostando nuestra cabecita junto a su pecho y como María arrodillada a sus pies. Hermano, un año donde vemos cada uno de nosotros estar metido en Dios, hermano. Y para terminar, como dice Apocalipsis 3:10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hermano, que tengan unas felices fiestas, ¿verdad?, de fin de año y para comenzar un año, que sea un año, hermano, agarrado de la mano del Señor y que pasen esta fiesta junto a sus familiares, hermano, en la paz del Señor. Que Dios los bendiga y será hasta el año que viene.